¿Qué hago yo aquí? Vamos a ver, ¿qué hago yo aquí? Significa, y estas charlas y esto que estamos haciendo, ¿por qué y para qué? Pues porque tengo la sensación de que todos nosotros, toda la sociedad, o al menos los trozos de sociedad en los que yo comparto, no sabemos muy bien qué nos está pasando. No es que no tengamos ideas claras acerca de cuáles son las soluciones, es que no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. No podemos dar una respuesta precisa porque hace apenas 2 o 3 años, nosotros resulta que éramos un país absolutamente magistral, rodaba el dinero por España, nadábamos en la abundancia, todo iba muy bien, crecíamos en el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, y de repente una noche, sin saber cómo ni por qué, nos acostamos ricos y empezamos a levantarnos pobres. Y al día siguiente más pobres. Y al día siguiente más pobres. Y de repente se alcanzan unas tasas de paro de 2 millones y decimos esto, y de repente 4. Y empieza a surgir una sensación de desesperanza porque no sabemos qué nos ha pasado. Y los pueblos que no saben lo que les pasa, los pueblos que no saben por qué han llegado a dónde han llegado, ¿cómo van a construir algún tipo de solución? Yo sé por qué nos ha pasado, yo sé a dónde hemos llegado, yo sé por qué estamos aquí. Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que tengo, y esto es lo que les ofrezco, lo que sí tengo es una experiencia. Una experiencia bastante complicada, porque ha sido una vida muy complicada. Y esa vida muy complicada o sirve para ayudar a los demás, o sirve para transmitir una experiencia, o sirve para decir, señores, seamos conscientes de que esto que está pasando no es obra de nadie en concreto, es obra de todos nosotros. De una manera u otra, unos más y otros menos, todos hemos contribuido de alguna forma a esta situación. Y precisamente por eso, mi misión en estos momentos no es ni más ni menos ni otra que el seguir exponiendo estas ideas. Miren, cuando yo era jovencito, que no hace tanto tiempo, estábamos en el despacho que estaba Enrique Lasarte, que tenemos un despacho juntos en la calle Maldonado. Porque yo cambio muy poco de casi todo. Porque Enrique y yo llevamos juntos desde los 17 años. Desde los 17 años. Y no hay tanta gente. Hemos pasado por todos sitios, juntos. Y aquí seguimos. Eso lo que quiere decir es que una de las virtudes que adornan, o que deben de adornar, es la constancia. Incluso para el mundo espiritual. Porque hay un maestro, que es para mí el maestro de la mística, que es el maestro Eckhart, que es un alemán. Y dice que el gran enemigo del mundo espiritual es el látigo de la inconstancia. Somos inconstantes. Somos inconstantes en casi todo. Y en aquel despacho un día leí que un señor francés del Partido Socialista decía, tengo que cambiar Francia. Y si queremos cambiar Francia, él era presidente de la Asamblea Nacional Francesa. Tenemos que conseguir cambiar los modos de pensar de los franceses. Porque si cambiamos los modos de pensar de los franceses, cambiaremos los modos de comportamiento de los franceses. Por tanto, concentrémonos en los modos de pensar y los modos de comportamiento vendrán por sí solos. Por tanto, señores, si queremos cambiar, si queremos que esto cambie, lo que tenemos que pensar es cómo cambiamos el modo y manera en que estamos pensando en la actualidad. Porque eso es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y cuando hablo, hay una serie de cosas y la gente me pregunta, ¿pero qué hay de verdad en que los bancos son los responsables? ¿Qué hay de verdad en que los bancos son los causantes de esta situación? ¿Qué hay de verdad en que, como decía el otro día el señor Rubalcaba, esto es una consecuencia de que hubo unos señores americanos que tenían unas cosas rarísimas que se llamaban el prime rate y como consecuencia de eso los españoles estamos empobrecidos? Falso. 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 La situación en la que estamos, claro que es responsabilidad del sistema financiero en gran medida. También es responsabilidad del modelo productivo en el que nos hemos puesto. Y también es responsabilidad de la estructura del Estado en que tenemos. Y al final no es tan complicado. ¿Saben ustedes lo que nos pasa? Que tenemos como si fuéramos una familia, una economía que está endeudada, brutalmente, y que no sabemos
cómo ganar dinero para pagar las deudas. ¿Y por qué el sistema financiero? Miren, nosotros, yo no, entre mis aspiraciones vitales no estaba el ser banquero, lo digo. A mí me gusta la industria y me gusta... Pero bueno, la vida te va llevando... Tampoco me gustaba ser preso y estuve bastante tiempo, o sea que no pasa nada, ¿no? Y cuando me dicen, ¿usted qué ha sido? Entonces, los presentadores suelen tener vergüenza de decirlo. Dicen, ha sido abogado del Estado, número 1, tal, tal. Se llama presidente del banco, tal, tal. Presidente de Iberdrola. Y les da un poco de susto. Y yo digo, también he sido preso, hombre. Y si es que he sido 6 años banquero, 2 años abogado del Estado, 5 años en la industria farmacéutica. Y entre pitos y flautas, 15 de preso, pues está claro que soy más preso que otra cosa, ¿no? O sea que yo me definiría como un señor que ha sido preso y además abogado del Estado y además banquero y además tal. Y luego les diré al final que esa etapa de la prisión, porque a veces cuando no sabemos dónde estamos y cuando no sabemos cómo salir de donde estamos, eso también es una forma de cárcel, ¿verdad? Cuando una sociedad que tiene 4,5 millones de parados y los parados no encuentran no saben cómo encontrar trabajo, eso también es una forma de cárcel, ¿verdad? Cuando sentimos la angustia de por dónde va a ir nuestra vida en el futuro, eso es una forma de cárcel. Cárceles hay muchas. Libertades solo hay una. La que está dentro, ¿no? Pues le decía que yo no tenía la intención de ser banquero, pero, bueno, cuando me tocó serlo, empecé a aprender qué es eso de la banca. Y cuando uno aprende qué es eso de la banca, se entiende exactamente qué es lo que está pasando en la actualidad. La banca es una cosa muy fácil, o debería de ser muy fácil. La banca es un sitio en donde unos señores que han ganado dinero con su esfuerzo y con su trabajo, y eso se llama ahorro, van a guardarlo. A guardarlo. Punto. Por tanto, la banca tenía que dar una garantía de depósitos. Y luego resulta que los banqueros cogían ese dinero que se depositaba históricamente y con ese dinero, que era un dinero de la comunidad, el ahorro de todos nosotros, estaban sirviendo para dar unos créditos a unos señores que eran los emprendedores de la comunidad, con una misión: crear riqueza para toda la comunidad. Esa era la misión de la banca. Y mientras esa misión de la banca hubiera seguido siendo esa, no hubiera pasado casi nada. Pero de repente, en los años 90, y Enrique, que fue consejero delegado de Banesto, empezamos a descubrir, incluso antes, una mentalidad absolutamente extraña, que además era una mentalidad que era de la izquierda y de la derecha. Y frente a la riqueza real, frente a la labor del empresario, el señor que está creando algo, que está haciendo vasos, que está haciendo copas, que está haciendo lo que sea, empezaron los señores financieros a crear una cosa que se llamaba la riqueza financiera. ¿Y qué era la riqueza financiera? ¿Saben ustedes que a los bancos se les dio el poder de crear dinero? ¿Y que no se ha enterado nadie? ¿Cómo que crean dinero? Sí, muy fácil. Si alguien me da 100 de ahorro y yo los pongo aquí y le presto a Daniel 100, no estoy creando nada. Pero si a mí me dan 100 y a Daniel y a los demás les presto 1000, me he inventado 900 que no se corresponden con ninguna creación de riqueza. ¿Eso es malo? No. Eso es malo si se usa malamente, como dicen por el sur. Y es bueno si esas personas que han recibido esos 900 crean riqueza para la comunidad. Eso es lo que nosotros defendíamos, y de repente aparecieron unos señores que diciendo: no señor, la riqueza financiera es la riqueza financiera. ¿En qué ha acabado la riqueza financiera? En pobreza financiera. Como había desligado todo el mundo bancario, se había desligado de la creación de riqueza, empezaron a hacer unas cosas rarísimas, derivados, contraderivados, no sé qué, no sé cuántos, y se empezaron a crear una cantidad ingente de dinero en el mundo que no se correspondía con personas que habían trabajado anteriormente. ¿Saben cómo se llama eso? Dinero de mentira. Dinero que jamás existió. Dinero detrás del cual no existía ni el trabajo ni la obra de determinadas personas. Ese dinero es el que ha estallado. Y uno dirá: ah, ¿y a mí qué? No, a mí qué no. Porque como ese dinero era capital teórico de los bancos, y como los bancos, para poder prestar a un empresario, tienen que tener capital, la desaparición del capital artificial inventado se tradujo en que el empresario no se le podía prestar dinero.
Quiero decir entonces que ese concepto de riqueza financiera que se inventó y que lo estaban defendiendo tanto la izquierda como la derecha está en la base de la responsabilidad de que muchos empresarios hayan dejado de tener dinero circulante para poder seguir financiando sus empresas. Quiero decir exactamente eso. Y lo digo con pleno conocimiento de causa. Porque el señor que iba a la sucursal del banco correspondiente en el año 2008 y el director se volvía loco por prestarle dinero, ese mismo señor, sin saber cómo ni por qué, fue poco tiempo después a la misma sucursal, al mismo director, a pedirle el mismo dinero. No podían darle, porque se había perdido en derivados financieros. Resultado, 350.000 empresas quebradas. El tejido de un país como el nuestro se basa en la pequeña y la mediana empresa. No hay ninguna gran empresa quebrada, ¿verdad? No hay ningún banco ni pequeño ni mediano quebrado. Hay 4,5 millones de parados porque hay 350.000 empresas de momento quebradas. Y solo hablamos de la gente parada, pero hay 350.000 empresarios que han perdido sus empresas, algunas de las cuales podían haber seguido funcionando, que han perdido algunos sus casas y que han perdido su vocación por ser empresarios. El daño que está causando esta crisis es también el daño de gente de 50 años que le hablas de seguir, no quiere seguir. ¿Y qué perspectivas tenemos? Ustedes asoman a la prensa y ven que unos días nos dicen que los bancos españoles tienen pruebas de fortaleza, que son solventes, que no lo son. Miren, la solvencia del sistema financiero es un activo para todos nosotros. Nos guste o no, necesitamos tener un sistema financiero solvente, aunque solo sea porque si no, no nos prestan. Aunque solo sea porque si no, no tenemos seguridad en nuestros depósitos. Entonces, ¿por qué tantas dudas? ¿Por qué hacen pruebas de fortaleza y luego resulta que al cabo de un tiempo no son tantas? ¿Por qué se hicieron unas pruebas de fortaleza a los bancos irlandeses y de repente los bancos irlandeses aparecieron que estaba quebrado y el sistema se fue? El otro día hablaba yo con un señor que es un irlandés bastante conocido y me decía que se habían retirado 60.000 millones de euros en depósitos de la primera atacada de Irlanda. Y claro, el sistema se colapsó. Y que, cuidado, que puede seguir viniendo. Y el otro día vimos una noticia extrañísima en la prensa que decía que los bancos irlandeses estaban empezando a emitir ellos dinero, que yo no entiendo lo que es eso. Que no lo sé. Yo sinceramente les digo, y lo digo con total sinceridad, creo que podemos estar en lo que a los grandes bancos españoles se refiere tranquilos. Lo creo, al día de hoy. ¿Y por qué entonces la desconfianza? Primero porque, desgraciadamente, lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido con las cajas de ahorro no es exactamente igual. Hay muchas más dudas. Y segundo, porque los españoles se están empezando a dar cuenta de una cosa que nosotros sabíamos a la perfección. Teóricamente, el Banco de España era el garante de la objetividad. Lo que decía el Banco de España, teóricamente y desde el punto de vista, era neutro y no obedecía a criterios políticos. Yo les digo, no es neutro. Y sí obedece a criterios políticos. Porque elaboran las normas de contabilidad. ¿Cómo que elaboran las normas de contabilidad? Como que sí, como que elaboran las normas de contabilidad y como unos señores en un momento determinado le pueden decir a usted provisione 10 o provisione 20 o provisione 30 y en función de eso le dicen que está bien, mal, regular o medio pensionista. Y ahora la gente se empieza a dar cuenta de que eso sucede. Y empieza a darse cuenta que esas instituciones que teníamos nosotros, que teóricamente eran garantes, ya no son tan garantes. Incluso son capaces, como parece, de falsificar algunas actas y han tenido que responder a determinadas querellas.